Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy ¿en qué nos vamos a centrar? Hoy la idea fundamental del vídeo está basada en una pregunta que me hizo una compañera, una persona por Instagram, y de manera que lo que voy a hacer es unirlo junto con su pregunta, lo vamos a unir también y utilizarlo para la lista de reproducción que estamos haciendo de los CFDs o de mi estrategia basada en los CFDs, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar cómo se analizan o cómo analizo yo concretamente las noticias, cómo las tengo en cuenta y de manera que la vamos a poder utilizar tanto para los futuros como para los CFDs, dado que evidentemente una noticia económica, una noticia macro, puede afectar en todos los activos pertenecientes a esa divisa concreta que le puede afectar, o dependiendo del país, en ese país concreto, pues evidentemente cada activo va a tener una volatilidad o un movimiento concreto. Eso, lo que vamos a analizar hoy, lo vamos a tener en cuenta tanto para la lista de reproducción de los CFDs como para la de futuros. Por lo tanto, ya miraré cómo hago un enlace, cómo hago una vinculación, ya veremos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a responder a la pregunta de la compañera y de paso, pues vamos a especificarlo también para nuestra lista de reproducción. Así que vamos a pasar a las noticias. Muy bien, como veis en pantalla, la idea fundamental es basarnos en esto que tenemos en pantalla un poco, ¿no? ¿Cómo funcionan las noticias? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta las noticias? Y la pregunta fundamental, si yo estoy en una empresa concreta, ¿cómo lo puedo tener en cuenta? Pues eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿vale? Vamos a mirar cómo tener en cuenta las noticias para según qué empresas voy a poner las más importantes o las que creo que son más relevantes, y a partir de ahí vamos a tener en cuenta cómo estar en función de qué empresa, cómo tengo que estar atento a esas noticias y cómo las vamos a utilizar o cómo las vamos a tener en cuenta para, si tengo alguna posición, pues es mejor cerrarla, si me la dejan tener abierta, si puedo hacer algo con ellas, ¿vale? Eso lo vamos a analizar ahora. Así que muy atentos porque esto va a ser muy importante a la hora de calcular ese tipo de operaciones que tenemos o que podemos hacer, cómo tenemos que tener en cuenta esos horarios para poder hacer algo con ese tipo de movimientos, ¿vale? Muy bien. Como veis, he añadido una última página, digo, para que haya notado la diferencia, he añadido una página, me faltaba otra de las empresas comunes también que utilizan tanto las cuentas de fondeo, que es Air2Trade, y he buscado un poco de información también al respecto para que podáis tenerla también en esa, en caso de que estéis en esa empresa también, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar entonces? Vamos a centrarnos un poco en la pantalla. Así que vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, este sería el calendario un poquito más oficial, está este, y podéis buscar también el de Investing, ¿vale? Cualquiera de los dos son bastante útiles en ese sentido. Lo voy a ir poniendo aquí mientras tanto, ¿vale? No tenía pensado mostrarlo, pero bueno, también os va a servir, ¿vale? Así que podemos tenerlo en cuenta, de manera que podéis buscarlo simplemente calendario económico. Y aquí os van a aparecer todas las noticias, ¿no? Evidentemente, pues están las del dólar, pues ponemos las del dólar, ¿vale? Tenemos este calendario, el de hoy, mañana, esta semana, podéis poner lo que queráis. Y aquí tenemos también exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué nos implica? Pues como veis, en este caso, si nos centramos en el día de hoy, que es 11 de noviembre del 2020, el que lo vea posteriormente puede irse atrás en el calendario y buscar este día. Ya sabéis que simplemente lo buscáis aquí, vais yendo para atrás y vais buscando el día concreto que queráis, o simplemente lo vais dando aquí arriba y ponéis el día concreto, como queráis, ¿vale? Simplemente, pues si estáis en un día posterior al vídeo, pues simplemente que podéis buscarlo sin problema ninguno, ¿vale? Voy a poner en inglés, que es más bonito. Y como decía, ¿no? El día 11 de noviembre, ¿vale? Aquí ya marca el 12, ¿por qué? Porque evidentemente, aunque estamos en el día 11, el día 12 realmente no hay noticia, ¿vale? Como veis aquí, la única noticia que me pone es Bank Holiday, ¿vale? Lo que es el mercado bancario está cerrado, hay fiesta en lo que es el mercado americano de los bancos, por lo tanto, los bancos no estarán operando hoy. Evidentemente notaréis una bajada de volumen en cuanto a la apertura americana. Eso lo que implica es que evidentemente lo que es hoy no hay noticias, ¿vale? Y sin embargo, si nos vamos a Investing, pone que hoy sí que hay noticias, ¿no? Está el informe mensual de la OPEP y te pone ciertos aspectos, ¿vale? Algunas noticias que, como veis, no son muy relevantes, ¿no? De hecho, salían a la 1 de la tarde, ¿vale? Como veis, ya han pasado. Y el dato que sale después son dentro de 51 minutos, que marca aquí, está a las 2:38, pues será dentro de una hora prácticamente, es como aproximadamente un poquito después de la apertura americana, justo a la hora de apertura americana, perdón. Por lo tanto, como veis, tenéis aquí un par de datos que aquí no salen. ¿Por qué? Porque aquí literalmente los considera innecesarios, es decir, no tienen ninguna relevancia, ¿vale? Aquí les da pues alguna relevancia, alguna importancia, pero bueno, son noticias que realmente no vais a notar mucho en el mercado, ¿vale? O en cuanto a los activos americanos, ¿no? Que respecten al dólar, ¿no? Me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos dos calendarios, pero ¿en qué calendario me tengo que basar yo si estoy en una prueba de fondeo, ¿no? Pues evidentemente, aunque estos son calendarios más oficiales, ellos ya especifican qué noticias tenéis que operar. Y me explico.
Si nos vamos al hilo, por el primer ejemplo, aquí veréis que especifica, esto es nuevo en la página, yo antes cuando entraba no aparecía de esta forma, ahora que nos especifica, nos dice, en la fase de evaluación, aquí te pone un poco las reglas, ¿no? Esto simplemente cuando son de una fase, aquí te pone un poco cuáles son las ventajas para operarlo, simplemente le pincháis en la página web donde pone cuáles son las ventajas del hilo y os saldrá esta página. Y aquí, ¿qué nos dice, no? Pues aquí nos dice un poco las especificaciones que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos diferencian entre la fase de evaluación y lo que es la cuenta oficial o la cuenta fondeada como tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Aquí simplemente nos dice lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Aquí simplemente te dice que te da la clave de licencia de Ninja gratis, simplemente reglas lógicas de manejar el riesgo, evidentemente no te pases con el riesgo, no simplemente no vayas al casino a tirar la monedita, y simplemente no te pone nada, ¿no? Colocar operaciones durante los eventos económicos y noticias, te pone aquí que no te va a penalizar, es decir, en Lilo no te penalizan por operar noticias ni eventos económicos, es decir, el calendario económico me da igual si hay alguna noticia que pueda ser peligrosa, según Lilo puedo operarla si quiero, repito si quiero, ya sabéis que siempre en los directos yo recomiendo no operar noticias porque es muy peligroso, las noticias si están descontadas van a ir al revés, si ellos quieren manipularlas también las van a manipular, sabéis que eso puede salir para cualquier lado y de forma muy rápida. Yo nunca recomiendo operar noticias, solamente en caso de que tengamos una operación en swing trading la podemos dejar y que podemos comernos un movimiento al contrario siempre y cuando tengamos el riesgo realmente controlado. Mientras tanto, si hacemos scalping, me parece una auténtica locura operar noticias, ¿vale? Siempre lo he dicho, lo voy a mantener. Por lo tanto, aquí, en caso de que queráis, la podéis dejar. Es una de las cosas que no te penalizan, al igual que mantener operaciones durante la noche, es decir, hacer overnight, ¿no? Que se suele llamar. Pues como veis aquí no te penalizan por ambas cosas, lo cual es bastante bueno, al menos en la fase de evaluación, eso lo especifica. Después, ¿qué pasa? Cuando te dicen la paid performance o lo que sería la cuenta ya fondeada, de eso desaparece, ¿no? Solamente te ponen como garantía, siempre te dicen nuestra garantía para el cliente, en este caso nosotros, nos dice, ¿no? Intentamos eliminar tantos obstáculos innecesarios como sea posible para proporcionar una solución para su éxito, pero no especifican cuál. No tenemos reglas ocultas o trampas, nuestro objetivo es ser completamente transparentes. Lo mismo, dice esto, pero no dice exactamente de qué está hablando o qué reglas especifica al respecto, ¿no? Simplemente es cuestión de que te dice, léete el contrato que te hemos enviado, ellos envían un contrato, lo he mostrado muchas veces por los directos, el cual te envían cuando pasas las pruebas, ¿vale? No presionamos a nuestros traders por cuentas de pago por desempeño, es decir, simplemente que mantengas un porcentaje de rentabilidad, no te lo piden. Le ofrecemos tanta libertad y gratitud como podemos y bueno, apuntar a la más alta calidad de servicio del cliente, bueno, o sea, cosas muy básicas, cosas muy generales, pero no especifican reglas, es decir, lo que sí aclaraban claramente aquí, que es las operaciones durante eventos económicos y lo que es eventos durante la noche, desaparece de repente la paid performance, es decir, sí que te piden que no operes noticias, de hecho en el contrato sí aparece especificado, salvo que lo hayan cambiado en el último mes, porque repito, yo en estos últimos 2 meses no tengo el contrato del hilo, entonces no sé exactamente si lo han cambiado. Por lo tanto, en lo que es en la cuenta de fase de evaluación, sí que te especifica que puedes operar noticias si quieres, pero en la paid performance ya no lo sé. Por lo tanto, si hay alguien que tenga la cuenta fondeada del hilo, porque yo no la he tenido en los últimos meses, le agradecería que en los comentarios me pusiera o especificara si realmente en el contrato te deja operar noticias o no. Yo al menos hasta donde tuve el contrato del hilo, no te dejan operar noticias, salvo que lo hayan cambiado en estos últimos meses, repito, no te dejan operar noticias. Sí que te lo impiden en la paid performance. En la fase de evaluación sí que sabía que te dejaban operarlas, pero en la paid performance, al menos el contrato que yo tuve, no te dejaban operarlas, ¿vale? Esto pasa lo mismo con Earn2Trade. En Earn2Trade pasa algo parecido. Lo único que pasa, repito la misma, en Earn2Trade yo nunca, en esta empresa sí que no he tenido una cuenta financiada, por lo tanto aquí no lo sé. Repito lo mismo de antes, si hay alguien en Earn2Trade que tenga o haya tenido la cuenta financiada y sepa realmente si en el contrato te especifica que puedes operar noticias, perfecto. Aquí lo único que he visto es esto, que son las reglas para pasar la Gauntlet Mini, es decir, las pruebas de fondeo de Earn2Trade. En este caso pasa lo mismo, no te hace ningún hincapié en que tengas que respetar noticias, solamente te pone los horarios, es decir, de tal hora a tal hora puedes operar, pero no te especifica lo que son noticias. Por lo tanto, y hasta donde yo
tengo entendido, porque más de un suscriptor ya me lo ha dicho, sí se pueden operar noticias, al menos en la fase de evaluación. En la cuenta financiada no lo sé, porque nunca he tenido el contrato de Air2Trade, ¿vale? El de Lilo estoy seguro, en un Profit también estoy seguro, porque he tenido los contratos, pero en Air2Trade no. Por lo tanto, repito lo mismo, si hay alguien que en los comentarios me pueda dejar si se puede operar durante la cuenta financiada, se lo agradecería, porque sinceramente no lo sé, ¿vale? Aquí en las reglas que te especifica en la página web, en los artículos de la página web, no aparece tal hecho, ¿vale? Ni especifica si en la cuenta financiada o no se pueden hacer. En la fase de evaluación sí te deja, al menos porque las reglas que tienes aquí escritas no aparece, ¿vale? ¿Qué pasa? A partir de ahí tenemos diferentes empresas, las cuales ya las he dividido un poco, que son más o menos iguales. Tenemos SpeedUp Trader, que la he puesto porque es una empresa más del sector, Top Step Trader, y tenemos UProfit, ¿vale? ¿Por qué pongo estas tres como juntas? Porque si observáis, tenemos un cuadrito de SpeedUp Trader y tenemos un cuadrito de Top Step, perdón. Por lo tanto, si observamos el cuadrito, vamos a ver que las noticias son muy parecidas, ¿no? Tenemos la tasa de desempleo, la cual también la tenéis aquí, ¿no? Unemployment Rate. La única diferencia es que Top Step Trader te lo especifica un poco más. Si lo traducís la página, lo tenéis. De hecho, aquí creo que esta es una página en castellano, si no recuerdo mal, ¿no? No sé si la ha traducido el Google directamente, pero bueno. La tasa de desempleo. Después tenemos declaraciones de la FOM, que también la vais a encontrar por aquí, ¿vale? Como veis, FOM Meeting y FOM Statement, ¿vale? Que básicamente es la misma noticia que aquí os ponen junta, ¿vale? Pero es la misma. Declaración de la FOM es tanto el ratio como las noticias posteriores, las declaraciones posteriores. Inventarios del petróleo, del crudo, también aparecen aquí, ¿vale? Están aquí, crude oil inventories, y tenéis más por aquí, pues, inventarios del gas natural y producción de cultivos, ¿no? Todo eso lo tenéis aquí, ¿vale? Crop production y natural gas inventories, ¿lo veis? Son los mismos datos, solo que en SpeedUp Trader son un poquito más invasivos, en el sentido de que también tienen en cuenta los GDP, es decir, la producción del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, tanto los avanzados como los preliminares como los finales, es decir, los tres datos que salen de diferentes fechas. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta más noticias aquí que no las que tienen en cuenta en Top Step. En Top Step no son tan rigurosos con ese tipo de noticias, ¿no? Sin embargo, pues siempre es recomendable mantenerlo en cuenta. ¿Por qué he puesto también UProfit? Porque esta es lo que me parece un poquito más útil, porque aquí son más estrictos, incluso que en el propio Step Trader. Aquí se tienen en cuenta más noticias. De hecho, aquí la ventaja que tenemos es que tenemos una página web en la que nos especifican el calendario día a día, en un calendario de Google, cuáles son las noticias que tenemos que tener en cuenta, y podemos ir a ejemplos claros. Por ejemplo, hoy no tenemos nada que nos afecte, eso ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Hemos visto que el 11 no teníamos nada, pero mañana, el día 12, sí tenemos noticias en rojo. ¿Veis que aquí habla Powell? Aquí tenemos noticias de la Fed, es decir, Powell, que es el presidente de la Fed, habla, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Pero también tenemos a las 2:30, hora española, el CPI y el Core CPI. Por lo tanto, aquí ya tenemos noticias y evidentemente reclamos de desempleo. Tenemos noticias importantes. ¿Esto te lo tienen en cuenta en SpeedUp Trader? Pues según esto no, porque aquí no aparece como tal. Tenemos, sí, el ADP, tenemos el North Employment Change, pero estos son noticias que salen juntas el primer viernes de cada mes. Por lo tanto, aquí no hay problema de ese sentido. Pero aquí tampoco. Por lo tanto, ¿los tengo que tener en cuenta? Pues según estas dos empresas no, pero yo siempre recomiendo tenerlas en cuenta porque evidentemente son noticias que pueden afectar. Generalmente no afectan mucho, pero siempre es importante que si estamos operando este tipo de empresas o productos, porque al fin y al cabo una prueba de fondo es un producto, que no estemos dentro del mercado. Siempre recomiendo eso. Ahora, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como siempre he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como veis, sí que tenemos en cuenta ese tipo de noticias, ¿no? Aquí, de hecho, si nosotros vamos al día 12, tenemos la noticia que tenemos, el Consumer Price Index, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es básicamente el CPI, como lo habéis visto aquí, ¿vale? Este CPI, pues tenemos aquí la noticia, Consumer Price Index, Food and Energy, y tenemos Monthly Budget Statement. Es decir, aquí ya nos salen las noticias que tenemos que tener en cuenta y la hora respectiva. El viernes también nos pasa lo mismo, tenemos el otro CPI, ¿vale? Que tenemos aquí, y el sentimiento del consumo de Michigan, que como veis aquí, ¿vale? Tenemos el CPI, pero no tenemos, aquí tenemos el sentimiento de consumo de Michigan, ¿vale? Lo veis aquí, el preliminar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Aquí ya estamos especificando las noticias que van a tener en cuenta al menos UProfit, y estas dos, aunque realmente se supone que no afectan, yo recomiendo que lo tengáis en cuenta en caso de que estéis en cualquiera de estas dos empresas, tanto en Top Step como en SpeedUp Trader. Y como digo, en las otras, tanto en Air2Trade como Lilo, en principio no las tienen en cuenta, pero siempre recomiendo que las tengáis en cuenta.
Evidentemente, para el que no tenga este calendario, lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Para que de esa manera no esté con el vídeo y esté mirando para cortar y tal, porque el nombre es largo. Entonces lo que haré directamente, tal cual lo tengo aquí, copiar este enlace para que lo tengáis y podáis acceder directamente al calendario. Como veis, yo lo tengo aquí, lo tengo puesto directamente en la barra para de esa manera acceder de forma muy rápida y tener en cuenta el calendario. Siempre hago antes de mi operativa, voy al calendario, miro si hay alguna noticia en este concretamente y ya opero lo que sea, ¿no? Entonces, ya tenemos la parte de futuros. Todo esto es para futuros. Ahora, ¿qué pasa con los CFDs? ¿Cómo tengo en cuenta los CFDs? Ahora vamos a pasar a la parte de los CFDs. Ok, muy bien. ¿Ahora qué pasa? Ahora resulta que si pasamos a la parte de los CFDs, resulta que tenemos un problema. ¿Y cuál es? Que en este caso, por ejemplo, he querido poner mis dos gráficos o las operaciones que tengo actualmente a día 11 de noviembre activas, porque estas operaciones llevan varios días abiertas ya, pero he querido ponerlas porque, por ejemplo, en mi caso, con las cuentas que yo utilizo o con mi forma de ver el mercado en CFDs, tengo digamos que no un problema, pero sí que tengo una virtud. Vale, yo tengo noticias que me pueden afectar, pero claro, en el caso de los índices americanos, que es lo que se suelen operar en futuros o en la parte de las pruebas de fondeo, generalmente se suelen operar los índices de futuros, ¿no? Generalmente el S&P, el Nasdaq, el Russell, ¿no? Ese tipo de futuros. Ahora, claro, esos son índices americanos y solamente tenemos que tener en cuenta el dólar, pero ¿y qué pasa en los FDs? Porque claro, aquí ya estamos hablando de divisas, es decir, de tasas de cambio. Por lo tanto, si yo tengo en cuenta tasas de cambio, eso implica que no solamente especifico el dólar y ya está, es que hay más monedas. Hay una que hace de base, pero hay una secundaria. ¿Qué pasa? Aquí tengo que tener en cuenta también, por ejemplo, en el caso de la izquierda, el yen, porque claro, esto es el dólar contra el yen. Por lo tanto, el yen también entiendo que si hay alguna noticia relevante en el yen, afectará, ¿no? Y en el mismo caso pasa aquí a la derecha, que si vemos aquí es el dólar americano, pero también tenemos el dólar canadiense. Entonces, se entiende que el dólar canadiense también va a afectar. ¿Cómo sé yo esto? ¿Cómo puedo ver yo si realmente me puede afectar algo en estas divisas? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos visto en futuros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, no va a cambiar nada la estrategia, ¿vale? La idea va a ser exactamente igual. Si nosotros nos centramos en estas dos concretas, pero podemos verlo para cualquier tipo de moneda, o sea, da igual que tengamos, por ejemplo, el euro franco suizo, vamos a hacerlo de la misma manera que acabamos de ver ahora. Vamos a hacerlo exactamente igual también. Por eso digo que esto, lo que estamos haciendo aquí va a valer para absolutamente todo tipo de divisas, solo tendremos que tener en cuenta de qué país y qué divisa estamos hablando concreta. A partir de ahí da lo mismo. Y esto evidentemente va a pasar lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de o el Eurostock 50, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Eurostock 50 significaría que estamos hablando de las 50 empresas más grandes en Europa. Por lo tanto, ¿qué tendré en cuenta? Pues cualquier noticia relevante en las monedas europeas. ¿Cuál? El euro. Entonces, esa es la ventaja, que cuando ya tenemos claro en qué mercado estamos hablando, es más fácil centrarnos en él y en las noticias que tengamos implícitas en ese activo concreto, ¿no? Si estamos en el DAX, por ejemplo, si nosotros no fuéramos al gráfico del DAX, ¿vale? El gráfico del DAX, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si nosotros vamos a un gráfico del DAX, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues si estamos hablando del DAX, por ejemplo, tenemos que saber que simplemente, pues si estamos hablando del DAX, es evidentemente que es un índice alemán. El índice alemán, ¿dónde tenemos que tenerlo en cuenta? En Europa. ¿Y Europa qué moneda tenemos que tener en cuenta? El euro, ¿vale? Por lo tanto, esa es la forma de simplificarlo todo, ¿vale? Simplemente tenemos en cuenta la divisa del país y por tanto la divisa que tengamos implícita en ese activo concreto, ¿vale? En todo funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Vale, una vez que ya tenemos esto claro, entonces, vale, esto ya lo tengo claro. ¿Cómo tengo que mirarlo? Como hemos ido antes, nosotros nos iríamos a la página del Forex Calendar. En este caso, repito que en Investing funciona de la misma manera, simplemente tenemos que ir a los filtros, tanto que el de Investing, o el de, en este caso, sería el de Forex Factory. Por ejemplo, vamos a hacerlo al ejemplo de lo que yo tengo activo ahora mismo, ¿no? Ahora lo que yo tengo activo ahora mismo, tengo tres divisas implícitas. ¿Qué tres divisas tengo implícitas? Tengo el dólar, tengo el yen y tengo el dólar canadiense. Tengo los tres, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí a un lado, por ejemplo. El dólar, el yen y en este caso el dólar canadiense, que vamos a poner CAD, ¿vale? Tenemos implícitas estas tres divisas. Ahora, una vez que ya sabemos eso,
¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a mirar qué nos puede afectar con esas tres divisas. Vale, tengo estas tres divisas. Pues vamos a mirar. En el dólar, que es la que tengo abierta por defecto, ¿qué tengo que mirar? Pues yo tengo que tener en cuenta, hoy no tengo que tener en cuenta, es decir, hoy no me asusta nada, hoy puedo estar tranquilo porque en el dólar no hay nada que me pueda preocupar en cuanto a las operaciones que tengo abiertas, porque a pesar de que el dólar me afecta, en cuanto a lo que es el dólar no hay noticia relevante. Pero claro, ¿y las otras dos? Pues vamos a mirarlo con los filtros. Ahora digo, vale, en el dólar no tengo nada. Aquí podemos hacerlo de dos formas. O ponemos las tres, el CAD es el dólar canadiense y el JPY es el yen japonés. Puedo poner las tres y aplicar el filtro, o si vemos que esto es excesivamente grande, podemos ponerlo simplemente divisa por divisa y vamos cambiando, ¿vale? Aquí en este caso yo lo puedo dejar porque como sé que el día de hoy es bastante tranquilo, lo puedo dejar así. Si es un día como el jueves que vemos que hay mucha cosa, simplemente lo que hacemos es poner una divisa y ponemos las otras dos. Me explico. Simplemente, pues, por ejemplo, ya hemos visto el dólar, que en el dólar en este caso teníamos todo esto, y es decir, a las 2:30 yo sé que tengo algo. Mañana, estamos hablando de mañana, ¿vale? Mañana tenemos, para el dólar tenemos a la hora española, esto es hora española siempre, tenemos a las 14:30 hora española, tenemos una noticia que me tengo que tener en cuenta. Pero es que también tengo que tener en cuenta a las 17:45 porque habla Powell. Por lo tanto, con el dólar mañana tengo que tener en cuenta estas 2 horas. Perfecto. ¿Qué pasa con el resto de divisas? Pues vamos a mirarlo. Y vamos a mirar una por una. Entonces, quito el dólar porque ya no me hace falta, vamos a mirar el dólar canadiense y aplicamos. ¿Para mañana hay algo? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí que me sale una noticia en amarillo, las noticias en amarillo generalmente no producen nada. Incluso las que están en naranja tampoco suelen producir grandes movimientos. Las que generalmente sí que van a provocar impactos importantes son las noticias en rojo. Por lo tanto, la noticia que me van a afectar más y que sí que voy a tener en cuenta son las de rojo. Por ejemplo, la de las 5:45 donde habla Powell, esa es importante. Pero las que son en naranja las podemos tener en cuenta, pero tampoco hay que ser tan estricto, ¿no? Ahí ya podemos tener un poquito más de fiabilidad, un poquito más de margen, ¿no? Por lo tanto, de momento con el dólar canadiense no hay problema tampoco. Vamos a mirar el yen japonés. Vamos a mirar el yen japonés. Y observamos que hay mucha noticia en amarillo, pero tampoco hay nada que me preocupe. Por lo tanto, en lo que se refiere a mis posiciones abiertas actualmente en esta semana, solamente tendré en cuenta esto de aquí, es decir, las 2:30 de mañana y las 5:45 de mañana. Y ya está, hora española siempre. Esto es una hora antes de la apertura americana y estos son 2:15 después de la apertura americana. Y con esto ya tendríamos estudiado el horario semanal, o al menos el día de mañana, del mercado en cuanto a noticias importantes se refiere. Si queremos mirar también el del viernes, pues ya añadimos el viernes o miramos el dólar, porque las otras ya hemos visto que son todas naranjas, y vemos, amarillas, perdón, y vemos que en naranja tenemos que a las 2:30 de mañana tenemos las noticias del core. Por lo tanto, ya sabemos que el viernes también tendré que mirar las 14:30 en el dólar. ¿Vale? Y esto para el dólar. ¿Vale? Y ya está, esto es lo único que voy a tener en cuenta, tanto para mañana como para pasado. En cuanto a noticias de mercado, ya no tengo que tener en cuenta nada más. Por lo tanto, estaré tranquilo. Ahora, si yo quiero estudiar más a largo plazo y quiero decir, vale, esto perfecto, pero ¿y qué pasaría si yo quiero tener en cuenta más a largo plazo y lo quiero tener en cuenta, por ejemplo, para la semana que viene? Pues entonces aquí ya pasaríamos a estudiar la parte de, aquí no se borra nada más, pues vamos a borrarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero tener en cuenta la semana que viene. Vale, entonces, ¿cómo hago para estudiar la semana que viene? Pues podemos irlo teniendo en cuenta. ¿Cómo? Aquí podemos pasar a esta semana, ponemos la siguiente y nos va a pasar a la semana siguiente. Podemos hacerlo de la misma manera. Podemos hacerlo una por una o podemos poner las tres. Vamos a ir estudiando las tres y así acabamos antes. Y ponemos las tres divisas. Aquí ya tenemos todas las noticias que en cuanto a mis posiciones abiertas es lo que más me puede afectar. Entonces, el lunes no tenemos nada, por lo tanto, el lunes nada. El martes, ¿tenemos algo el martes? Pues sí, tenemos que a las 2:30 tenemos algo, por lo tanto aquí a las 2:30 tenemos que tener en cuenta el Call y Retails. Perfecto, ya sé que a esta hora yo tengo que estar pendiente de mis posiciones para ver qué efecto tiene. El miércoles tenemos también el dólar canadiense, aquí tiene algo también útil, pues vamos a mirar a ver qué tal efecto tiene. Pues evidentemente aquí el miércoles tenemos también noticia a la misma hora, a las 2:30. Una es del dólar y otra es del Canadá, pero bueno, esta es simplemente el USD y esto es del CAD, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos en cuenta que el jueves tenemos noticia también a las 2:30 y a las 4. Es decir, aquí ya el jueves tenemos
noticia a las 2:30 igual y a las 16:00. Y todo esto es del dólar, ¿vale? Por lo tanto, aquí es USD de las 2, ¿vale? Esta 2 es el dólar, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya tenemos que el jueves es el dólar. Y el viernes ya tenemos noticia, pero es del Canadá, es del dólar canadiense. Por lo tanto, a las 2:30 también, pero esta es del CAD. Y después tenemos para todas las divisas, veis que aquí hay todas. ¿Esto qué significa? All, significa que va a afectar a todas las divisas. ¿Por qué afecta a todas las divisas? Porque es una reunión del G20. El G20 está compuesto de las 20 potencias más grandes del mundo. Esto está aquí se incluiría Estados Unidos, Europa, en general hay los más importantes, ¿no? Alemania, Francia, compañía. Canadá, todo ese tipo de países, Brasil, Rusia, todo ese tipo de países generalmente se suelen unir y entonces es donde realmente se hacen diferentes políticas para incentivar el mercado, evidentemente para abrir un poco más la economía, todo este tipo de cosas es donde se acuerdan aquí. Por lo tanto, por eso pone todas, porque va a afectar a la economía en general. Esto es lo que nos hace que tengamos en cuenta también todo el día del viernes, aquí ya sería todo el día, con la diferencia de que evidentemente no vamos a estar pendientes todo el día de qué va a pasar. No, aquí simplemente las noticias relevantes que salten es lo que nos va a preocupar. Se han reunido el G20 y a las 10:45 se ha acordado que han dicho que van a hacer tal cosa con el petróleo o que van a hacer una economía expansiva para hacer tal cosa. Ese tipo de noticias que puedan reflejar un poco un aumento, una mejora o una disminución de algo es lo que nos va a afectar. Pero no es que tengamos que estar todo el día pendientes de algo, simplemente que se van a reunir y que en cualquier momento del día puede saltar una noticia importante porque están reunidos. Pero nada más, ¿vale? Y el sábado también, es decir, cuando tengamos una posición abierta el viernes, esto va a implicar que hay que tener ojo el fin de semana, porque aquí el fin de semana también va a estar reunido el G20 y puede saltar alguna noticia importante durante el sábado y domingo que está cerrado el mercado. Y eso va a provocar gaps o puede provocar gaps importantes en los mercados, tanto en divisas, que en este caso, como en los futuros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pasan este tipo de cosas. Cuando se reúne el G20, hay que tener cuidado cuando pasa durante el fin de semana porque esto puede ser peligroso si tenemos alguna operación abierta durante el fin de semana, ¿vale? Por lo demás, simplemente es tener un poco de cuidado con ese tipo de noticias, ¿no? Como veis, todas en naranja, no son noticias que en principio vayan a provocar saltos importantes, pero puede provocar algo y eso es lo importante, que puede que provoque algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener más cautela, ¿vale? Así que nada, yo creo que con esto queda bastante claro. Si hay alguna pregunta o alguna duda, sabéis que lo podéis dejar claramente en los comentarios y se responderá sin ningún tipo de problema. He intentado ser lo más claro posible, lo más transparente o abierto posible para que lo podáis entender. Y si ha quedado algo un poco difuso, simplemente me lo corregís o me lo preguntáis, o simplemente me corregís si hay algo que esté mal dicho, que también puede pasar, ¿vale? Que eso nunca está de más. Por lo demás, nada, yo creo que está todo perfectamente explicado. Espero que os sirva realmente a vuestra operativa. Un saludo, buenas tardes y buen trading.